Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo, te saluda en el nombre del Señor. Hoy estamos martes 20 de agosto del 2019, es un tiempo especial para poder acercarnos a Dios, buscarle a través de su palabra, conocer su voluntad y poder también crecer en la fe. Es necesario, como hijos de Dios, poder alimentarnos diariamente de ese sustento espiritual que es la palabra de Dios. Muy bien, vamos a orar a nuestro Padre Celestial pidiendo dirección y que la palabra de Dios para este día pueda hablarnos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, por esta oportunidad que nos das, bendito Dios, de poder recibir nuevamente tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas hablarnos a través de tu Espíritu Santo, que todo obstáculo y oposición salga en el nombre de Jesús. Toda barrera, Señor, que está intentando estancar, Señor, nuestra fe, todo lo que está intentando, Señor, interponerse, Señor, en nuestra relación contigo, Señor, sea removido, Señor, salga fuera en el nombre de Jesús, Señor, y pon en nuestro corazón esa disposición de poder continuamente recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a leer la palabra de Dios. En este día voy a utilizar la versión Dios habla hoy, capítulo 6 de Hebreos, solamente versículo 13 al 16. La palabra del Señor nos dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había otro superior a él por quien jurar, y dijo: sí, yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos mismos, y cuando garantizan algo mediante un juramento, ya no hay más que discutir. Muy bien, la palabra de Dios en este día que nos habla acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham, esa promesa que Dios le hizo de multiplicar su descendencia, no sus descendencias, sino su descendencia, porque vemos que a través de Abraham salen dos vertientes, una vertiente en Isaac, en el cual estaba la promesa, y la otra vertiente fue de Ismael, pero Dios escogió una, que fue la de Isaac. Entonces, a través de esa descendencia, Dios iba a traer la promesa de redención a la humanidad. Iba a venir el Cristo, iba a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores, para libertarnos, para redimirnos, para darnos esa salvación que tanto estábamos necesitando. Dice que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar Dios por otro superior a él, porque el juramento, cuando se hace un juramento, se hace siempre por una autoridad mayor, y sabemos que fuera de Dios no hay otros, no hay otro Dios superior como el Señor, no hay otro Dios superior, Él es el único. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente en el Antiguo Testamento que Dios es uno, por eso a eso se refiere la palabra de Dios, cuando nos habla que Dios es uno y fuera de Dios no hay otro superior, y eso tenemos que tener claro, porque hay muchas personas que incluso dudan acerca de esto, que se hacen muchas preguntas, que no saben a ciencia cierta, pero la palabra de Dios nos habla claramente que Dios, fuera de Dios no hay otra autoridad superior. Él es el máximo, la máxima autoridad, Él es el Dios omnipotente, de Él ha procedido la creación de los cielos, de la tierra, del universo, de todo lo que cuanto conocemos, y todo cuanto el hombre conoce es lo que Dios ha creado, pero aún de cosas invisibles, de cosas que aún escapan la dimensión de nuestro entendimiento. Sabemos que nosotros podemos ver, palpar, podemos oír, podemos ver lo que estamos pues en nuestro medio ambiente, ¿verdad? Pero aún hay esferas invisibles, aún hay dimensiones que nos son desconocidas. Entonces, esas son las dimensiones ocultas que Dios conoce, esas son las dimensiones que Dios ha creado, porque también hay que entender que hay leyes que se aplican en este mundo. Hay leyes como la ley de la física, la ley que fue descubierta por Isaac Newton, la ley de gravedad,
y esta ley que obedece que todo lo que cae, todo lo que la tierra trae, dice que todo lo que cae, ¿verdad?, cae hacia abajo, que la tierra tiene un campo gravitatorio. Y entonces hay que saber también, entender que hay otras leyes también que se aplican, y esas leyes son las leyes espirituales, leyes como la cual, por ejemplo, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Es una ley espiritual invisible, que aparentemente quizás el hombre hace de las suyas, pero finalmente va a obtener como resultado, ¿verdad?, el salario, la retribución, la paga de lo que ha hecho. Así que también vemos que Dios nos habla aquí en la palabra del Señor, en Hebreos, que Dios juró por sí mismo porque no había otro superior a él por quien jurar. Y el Señor le dio una promesa a Abraham, le dijo: sí, yo te voy a bendecir mucho, yo te voy a multiplicar, yo voy a traer bendición hasta que sobreabunde, y haré que tu descendencia sea numerosa. Y esta es la bendición que Dios nos da. Nos habla de números, nos habla de cantidades. Entonces la bendición de Dios también es cuantificable. Hay que, como hijos de Dios, hay que poder entender esto. Quizás hay muchos que no lo entienden, no lo ven de esta forma, pero la palabra de Dios claramente vemos las promesas de Abraham cumplirse. Era multiplicación, eran promesas físicas, promesas materiales que él recibió. Él no esperó algo que estaba por venir. Él recibió, de momento recibió bendiciones físicas, pero la bendición espiritual no la pudo ver él la tenía que creer, porque iba a venir en su descendencia. Entonces esas bendiciones espirituales son las que ya estamos recibiendo ahora, y quizás ya nosotros no estamos centrados en la promesa física de Abraham. Esas van a venir, claro, esas van a venir, pero como añadidura. No es la que ya buscamos, sino son las promesas espirituales las que vienen ahora a formar parte de nuestro deseo de buscarla, de poder perseverar en ella. Y como consecuencia, Dios, esas promesas de Abraham también se cumplen en nosotros, ya que somos parte de su descendencia. Recuerda que Abraham obedeció a Dios, dice que él le creyó, él tuvo fe, y él esa obediencia se fue contada por fe, y esa fe fue la que lo justificó a Abraham, y a través de esa fe, que es la misma fe que Dios está demandando hoy en día a sus hijos que se acercan a Dios pues con fe, con esa certidumbre. Entonces la palabra de Dios nos habla que Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Entonces, ¿cuál fue esa espera de Abraham? Fue creer, y fue comenzar a moverse en esas promesas. Él comenzó a caminar, él comenzó a actuar en esa palabra que él había recibido, y como consecuencia el ganado se multiplicaba. Como consecuencia, todo lo que hacía Abraham era bendecido. Comenzó en número, ¿verdad?, a ver los resultados de esa obediencia, de haber caminado pues en paciencia, creyéndole a Dios y sabiendo que esas promesas se estaban cumpliendo día a día. Entonces también la palabra del Señor nos habla en cuanto a los juramentos, y nos habla que cuando los hombres juran, cuando las personas hacen o realizan un juramento, siempre lo hacen por alguien superior a ellos mismos. No se puede jurar, ¿verdad?, no se puede hacer una promesa, o no se puede hacer una garantía si no hay una autoridad de por medio. Y hoy en día vemos que antiguamente, ¿no?, en la antigüedad, era solamente la palabra la que tenía el valor delante de Dios. Entonces la persona que hacía un juramento alzaba su mano, ¿verdad?, alzaba la mano derecha, ¿no?, y hablaba, y delante de Dios hacía el voto, la promesa, o hacía el pacto, hacía ese juramento, el cual ya delante de Dios tenía un gran valor, porque se estaba dando pues este juramento delante de la presencia de Dios. Hoy en día vemos que ya prácticamente eso no es ya una realidad, porque vemos que tanto es la maldad que ha ido incrementando, que ahora ya no, la palabra de por sí ya no sirve. Muchas veces tiene que recurrirse ante un notario, ante un juez, tiene que irse ante las autoridades civiles y tiene que estar refrendado en papel. Y eso es ¿por qué? Porque tanto es la maldad del hombre, y aún muchas veces no se respetan los contratos, muchas veces no se respeta, ¿verdad?, los contratos precisamente que se hacen por escrito. Y esto es algo que verdaderamente luego trae problemas judiciales,
y es porque la palabra del hombre no es firme, es porque la maldad aún está en el corazón, y esto es una realidad que vivimos hoy en día. Por eso la palabra del Señor nos dice que el ser humano, ¿verdad? El hombre necesita de autoridades para poder hacer juramentos, para poder hacer una promesa, y eso ya vendría a ser una garantía que a través de ese juramento ya no habría más que discutir. Pero vemos que esta realidad cada vez se hace menos, cada vez no es, digamos, ya no es tan funcional. Vemos que tanto es la maldad del hombre que ha incrementado que se necesitan tantos documentos, se necesitan tantas confirmaciones, se necesitan tantas cosas para poder, pues, que el hombre pueda obtener, ¿verdad?, una seguridad en la promesa, en el voto, en la palabra que se está dando. Así que esto es algo que tenemos que reflexionar hoy en día. Tenemos que entender que Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel, y eso es lo que Él demanda de sus hijos también. Dios está demandando que cada uno de sus hijos también tenga palabra firme, que no esté diciendo una cosa un día y que luego esté cambiando de parecer, que esté haciendo una promesa o que esté comprometiendo su palabra en algún asunto, en alguna situación, y luego pasados los días o las semanas o los meses o quizás los años no se mantenga firme en esa palabra. Por eso vemos hoy en día que los matrimonios, ¿verdad?, en este mundo no están durando. Personas que se hacen votos delante de un altar y a los 3 meses o a los 6 meses se están divorciando. Entonces invalidan el pacto, invalidan la palabra, y esto como consecuencia invalida todo el sistema, ¿verdad? Porque ya no hay ninguna seguridad y una confianza que la palabra del hombre es firme. Entonces el Hijo de Dios no puede andar bajo estos preceptos. El Hijo de Dios tiene que buscar, que cumplir, que ser un hombre cabal, una mujer cabal de palabras. Si su palabra ha comprometido, ¿verdad?, para hacer una situación, entonces tiene que cumplirlo, tiene que darle cumplimiento a esa palabra de tal manera que muestre integridad. El Hijo de Dios tiene que distinguirse, diferenciarse de la gente del mundo. Y por eso el Señor claramente nos ha llamado a ser luz. Dice la palabra de Dios que si somos luz vamos a vivir en obediencia, y esto implica obedecer los mandamientos de Dios. Esto significa también imitar lo que Dios hace. Dios le dio una promesa a Abraham, Dios se mantuvo firme, se mantuvo fiel a esa promesa, y fue Abraham quien esperó en ella y caminó en ella y pudo ver el resultado. Así que, hermano y hermana en Cristo, mantente fiel a Dios, pero también imítalo, también sigue sus pasos. Si estás dando tu palabra, ¿no?, si estás comprometido en alguna situación, pues cúmplelo. Si has hecho un contrato, si estás haciendo una situación, ¿verdad?, en la cual está tu palabra ya en compromiso, cúmplelo. Muchos se comprometen en servir a Dios, muchos se comprometen, ¿verdad?, y a veces son decisiones emocionalistas, porque a veces luego en el pasar del tiempo se echan para atrás y a veces ya no se sabe con quién contar. Esto también se ve, es una realidad, ¿verdad?, aún en el cuerpo de Cristo. Muchas personas, ¿verdad?, toman la decisión, pero luego cambian de parecer, luego esa palabra cambia, y esto es algo, pues, que verdaderamente es algo que deja mucho que pensar. Por eso el pueblo de Dios tiene que entender, tenemos que imitar a Dios, tenemos que ser imitadores de Jesucristo. Jesucristo fue firme en su palabra, y como sus hijos tenemos que también ser firmes. Nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no. Más allá de eso ya es pecado, más allá de eso de comprometer la palabra, ¿verdad?, o hablar y no ser claro ni firme ni ser sincero. Esto nos va a traer muchas consecuencias, muchos problemas y dolores de cabeza en el futuro. Que Dios te bendiga el día de hoy. Por favor, comparte este tiempo devocional y ora por nosotros también, y bendice este ministerio, y estamos nuevamente en contacto. Que Dios te bendiga, la paz de Dios. Shalom, shalom. Ayunar es el ejercicio espiritual para liberarte y desatar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Tenlo en cuenta. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.